David Goldstein, multimillonario israelí de 45 años, sostenía en sus brazos a una bebé de apenas 3 meses mientras las sirenas de las ambulancias se alejaban en la distancia. La niña lloraba con desesperación, ajena al hecho de que el hombre que la mecía suavemente acababa de destruir toda su familia. Lo que nadie sabía esa noche es que David no la había salvado por compasión, sino por venganza. Durante 18 años criaría a esa niña como su propia hija, le daría todo su amor, la convertiría en el centro de su universo. Y cuando ella cumpliera 18 años y descubriera la verdad, ambos pagarían un precio devastador por una guerra que ninguno de los dos había elegido pelear. La ciudad de Tel Aviv brillaba bajo el cielo nocturno de septiembre del año 2005, sus luces reflejándose en las aguas del Mediterráneo como estrellas caídas. David Goldstein conducía su Mercedes negro por las calles del barrio de negocios, con la mandíbula tensa y los nudillos blancos sobre el volante. En el asiento del pasajero descansaba un sobremanila que contenía documentos que habían tardado 3 años en conseguir. La prueba definitiva de que su socio comercial, Youssef Al-Rashid, lo había traicionado. No era solo dinero. Nunca había sido solo dinero. Youssef había robado los diseños tecnológicos que David había desarrollado durante una década, los había vendido a competidores, y había usado las ganancias para financiar actividades que habían costado vidas. Entre ellas, la vida del hermano menor de David, quien había muerto en un atentado 6 meses atrás, un atentado financiado indirectamente con el dinero robado de su propia empresa. La traición tenía un rostro, un nombre, y ahora tendría un precio. David había planeado su venganza meticulosamente. No sería un simple enfrentamiento legal, aunque los documentos en ese sobre garantizaban que Youssef perdería todo en los tribunales. No, David quería algo más profundo, quería que Youssef sintiera el mismo dolor desgarrador que él había sentido al perder a su hermano. Quería destruir lo que Youssef más amaba. Su familia. Las investigaciones habían revelado que Youssef tenía una esposa, Laila, y una hija recién nacida, apenas 3 meses de edad. El plan de David era simple en su crueldad: usar los documentos para enviar a Youssef a prisión por fraude y financiamiento ilegal, asegurarse de que el nombre Al-Rashid quedara destruido en la comunidad y dejar a su familia sin recursos ni apoyo. Pero esa noche, todo salió terriblemente diferente. Cuando David llegó a la lujosa residencia de Youssef en las afueras de la ciudad, encontró algo que no esperaba: luces de emergencia, ambulancias, policía. El corazón se le aceleró mientras se acercaba, confundido. Un oficial intentó detenerlo, pero David mostró su identificación como socio comercial de Youssef y le permitieron pasar. Lo que vio lo paralizó. Youssef Al-Rashid yacía en el suelo del vestíbulo, su camisa blanca manchada de rojo, los ojos abiertos mirando a la nada. A pocos metros, su esposa Laila estaba siendo cubierta por una sábana blanca por los paramédicos. Y en el sofá de la sala, una trabajadora social sostenía a una bebé que lloraba con desesperación. ¿Qué pasó aquí? David apenas pudo articular las palabras. Invasión de hogar, respondió el oficial con voz cansada. 2 hombres armados. Parece que buscaban algo específico. El señor Al-Rashid intentó defender a su familia. El oficial negó con la cabeza. No tuvieron oportunidad. David sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Había planeado destruir a Youssef, sí, pero de forma legal, civilizada. No esto. Nunca esto. Y mientras procesaba la escena de horror frente a él, sus ojos se fijaron en la bebé que lloraba en brazos de la trabajadora social. La hija de su enemigo. Huérfana. Sola en el mundo. Algo en el llanto de esa niña atravesó todas las capas de odio y sed de venganza que David había construido durante años. Se acercó lentamente, casi en trance, y cuando la trabajadora social lo miró con ojos cansados, David extendió los brazos sin pensar. Yo era socio de su padre. ¿Puedo? La mujer, agobiada por la situación y reconociendo a David como hombre de negocios respetable, le entregó a la bebé. En el momento en que David sostuvo a esa pequeña criatura en sus brazos, sintió algo que no había sentido en años: propósito más allá de la venganza.
La niña dejó de llorar casi inmediatamente, sus grandes ojos oscuros mirándolo con una confianza que él no merecía. David la meció suavemente, y en ese momento, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea oscura, retorcida, pero irresistiblemente perfecta. La venganza definitiva. No destruiría a la familia de Joseph abandonándola a su suerte. No. Haría algo mucho más cruel y mucho más complicado. Tomaría a esta niña, la criaría como su propia hija, le daría todo su amor y recursos, la convertiría en una Goldstein en lugar de una Al-Rashid. Borraría completamente su herencia, su identidad, su conexión con su verdadero padre. Y algún día, cuando ella fuera adulta, le diría la verdad, que su verdadero padre había traicionado a la familia que la crió, que su sangre llevaba el nombre de un traidor, que toda su vida había sido construida sobre una mentira. Esa sería su venganza. No contra Joseph, que ya estaba muerto. Contra su memoria. Contra su legado. Oficial David se volvió hacia el policía con voz firme, no tiene familia esta niña. Ningún pariente que pueda cuidarla. El oficial revisó sus notas. Hasta donde sabemos, los Al-Rashid no tenían familia cercana en Israel. Algunos primos lejanos en Jordania, pero yo la adoptaré. Las palabras salieron de David con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Era socio de su padre. Es lo menos que puedo hacer por su memoria. La trabajadora social frunció el ceño. Señor Goldstein, la adopción es un proceso complejo. No puede simplemente. Tengo los recursos para agilizar todo proceso legal necesario. Esta niña necesita un hogar estable inmediatamente, no meses en el sistema de cuidado temporal. David la miró con intensidad. Puedo darle eso. Puedo darle todo. Y así, en esa noche de tragedia y muerte, David Goldstein tomó la decisión que definiría los siguientes 18 años de su vida. Se llevó a casa a la bebé de 3 meses, la hija de su peor enemigo, y comenzó el proceso de adopción que sus abogados y su dinero harían sorprendentemente rápido. Le puso un nombre nuevo, Sira Goldstein. Sira, que en hebreo significa canción, porque David decidió que esta niña sería su canción de victoria sobre el hombre que le había quitado a su hermano. Cada día que la viera crecer, cada logro que ella alcanzara, sería un recordatorio de que había borrado el legado de Joseph al-Rashid de la faz de la tierra. Lo que David no calculó esa noche, mientras mecía a la bebé dormida en su enorme mansión vacía, era que el corazón humano no siempre obedece los planes de venganza. No calculó que 18 años es mucho tiempo. Y definitivamente no calculó que sería imposible criar a una niña, verla dar sus primeros pasos, escuchar sus primeras palabras, consolarla en sus pesadillas, celebrar sus triunfos, sin amarla realmente. Pero eso vendría después. Por ahora, solo había venganza. Los primeros años fueron extrañamente fáciles. Sira era una bebé tranquila, curiosa, que sonreía con facilidad y rara vez lloraba. David contrató a las mejores niñeras, a los mejores pediatras, aseguró que la niña tuviera todo lo que necesitaba. Pero había algo que no había anticipado, su propia soledad. David Goldstein a los 45 años era un hombre sin familia. Nunca se había casado, dedicado completamente a construir su imperio tecnológico. Su hermano menor había sido su única familia cercana, y ahora estaba muerto. Sus padres habían fallecido años atrás. No tenía primos cercanos, pocos amigos verdaderos. Y ahora tenía una hija. Al principio, mantuvo distancia emocional. Las niñeras se encargaban de todo, alimentarla, cambiarla, jugar con ella. David solo aparecía ocasionalmente, observando a la niña como quien observa un proyecto de inversión. Pero Sira tenía una forma de mirar a las personas que desarmaba cualquier defensa. Cuando cumplió 1 año, dio sus primeros pasos. David estaba trabajando en su estudio cuando escuchó los gritos emocionados de la niñera. Salió a ver qué pasaba y encontró a Sira tambaleándose por el pasillo, con una sonrisa enorme en su carita redonda. Cuando vio a David, extendió sus bracitos hacia él y dijo su primera palabra. Abba. Papá, en hebreo.
David sintió algo quebrarse dentro de su pecho. La niña no sabía que él era el hombre que había planeado destruir su legado familiar. No sabía que su presencia en esa casa era parte de una venganza elaborada. Para ella, él era simplemente su padre. Su protector. Su mundo entero. Y en ese momento, David comenzó a dudar de su plan por primera vez. Pero el orgullo y la ira son drogas poderosas. Se recordó a sí mismo porque había tomado a esta niña, porque su padre había matado a su hermano. Porque Youssef al-Rashid había sido un traidor y un criminal. Porque esta niña llevaba la sangre de un hombre que no merecía ser recordado. Así que endureció su corazón y continuó con el plan. A medida que Sira crecía, David se aseguró de que no supiera nada sobre sus verdaderos orígenes. Le dijo que su madre había muerto en el parto, técnicamente cierto, aunque omitió que había sido asesinada. Le dijo que él la había adoptado siendo bebé de un orfanato, mentira. Le dijo que no tenía información sobre su familia biológica, mentira. Sira creció creyendo que David era su salvador, no su vengador. A los 5 años, Sira era una niña brillante y cariñosa que adoraba a su padre. Le preguntaba constantemente sobre su trabajo, quería entender todo lo que él hacía. David, casi sin darse cuenta, comenzó a enseñarle sobre tecnología, sobre negocios, sobre el mundo. A los 8 años, Sira ya hablaba 3 idiomas con fluidez: hebreo, inglés y español. Leía vorazmente, especialmente biografías de mujeres que habían cambiado el mundo. Su heroína favorita era Golda Meir, la primera ministra de Israel que había liderado el país en tiempos de guerra. A los 12 años, Sira había desarrollado un interés particular por la justicia social. Voluntariaba en refugios para familias desplazadas, organizaba colectas de alimentos en su escuela, hablaba apasionadamente sobre la necesidad de paz entre israelíes y palestinos. Y cada año, David la amaba más, aunque intentara negarlo. Había momentos en los que David se olvidaba completamente de la venganza. Momentos en los que simplemente era un padre orgulloso de su hija extraordinaria. Como cuando Sira ganó el primer lugar en una competencia nacional de matemáticas a los 13 años, y David estuvo entre el público con lágrimas en los ojos. O cuando ella cumplió 15 y él organizó una fiesta sorpresa, y la cara de alegría de Sira fue la cosa más hermosa que había visto en años. Pero siempre, en los rincones oscuros de su mente, la verdad lo acechaba. Esta niña que lo llamaba Abba, que confiaba en él completamente, que lo amaba incondicionalmente, era la hija del hombre que había destruido su vida. Y algún día, tendría que decírselo. O tal vez no. A medida que Sira crecía, David comenzó a considerar una posibilidad que nunca había contemplado. ¿Y si simplemente nunca le decía la verdad? ¿Y si permitía que ella viviera toda su vida creyendo que era simplemente Sira Goldstein, hija adoptada de David Goldstein, sin conocer nunca la oscuridad de su origen? ¿No sería eso más misericordioso? ¿No sería eso, en cierto sentido, un acto de amor? Pero el destino, como suele hacer, tenía otros planes. Abba, ¿por qué nunca hablamos de mi familia biológica? La pregunta llegó una noche durante la cena, completamente inesperada. David casi se atragantó con su comida. Sira lo miraba con esos ojos oscuros que siempre habían sido demasiado perceptivos para su edad. Ya te lo he dicho, Motek. David usó el término cariñoso en hebreo, no tengo mucha información. Tu madre murió cuando naciste, y... Pero tiene que haber registros. Documentos de nacimiento. Algo. Sira frunció el ceño. He estado pensando en aplicar a universidades en Estados Unidos, y algunos de los formularios preguntan sobre historial médico familiar. No tengo nada que poner. David sintió el pánico comenzar a trepar por su garganta. Durante 16 años había mantenido esta mentira perfectamente sellada. Todos los documentos de adopción habían sido cuidadosamente manipulados, legalmente, por supuesto, con abogados caros que sabían hacer desaparecer información inconveniente. Pero ahora Sira estaba empezando a investigar. Buscaré esa información para ti, dijo finalmente. Pero no prometo que encontraremos mucho. Gracias, Abba. Sira sonrió,
Pero había algo en sus ojos que David no había visto antes: sospecha. Su hija no era tonta. Y estaba comenzando a notar las inconsistencias. Durante los siguientes meses, David notó que Sira se había vuelto más observadora, más cuestionadora. Preguntaba sobre su infancia, sobre cómo la había adoptado, sobre qué sabía de sus padres biológicos. David respondía con las mismas mentiras cuidadosamente construidas, pero cada vez se sentía más incómodo. Una tarde, llegó a casa temprano y encontró a Sira en su estudio, revisando viejos archivos. «Sira, ¿qué haces aquí?». Ella se sobresaltó, cerrando rápidamente la carpeta que estaba mirando. «Lo siento, Ava. Buscaba fotos viejas para un proyecto escolar. Sobre historia familiar». David vio la carpeta que había estado revisando. Su sangre se congeló. Era de 2005, el año que adoptó a Sira. Contenía recortes de periódicos sobre el asesinato de Youssef y Laila al-Rashid. «¿Encontraste algo interesante?», preguntó con voz tensa. «No realmente. Solo artículos viejos de negocios». Sira lo miró directamente a los ojos. «¿Conociste a alguien llamado Youssef al-Rashid? Vi su nombre en algunos de tus documentos viejos». El momento de la verdad se estaba acercando, y David no estaba listo. «Era mi socio comercial hace muchos años. Murió en un accidente». Técnicamente no era mentira. «Oh». Sira parecía querer preguntar más, pero se contuvo. «Bueno, mejor voy a hacer mi tarea». Salió del estudio, dejando a David con el corazón latiendo violentamente. Esa noche, tomó todos los documentos relacionados con los al-Rashid y los guardó en una caja fuerte que Sira no podía acceder. Pero sabía que era solo cuestión de tiempo. Su hija estaba buscando la verdad. Y eventualmente, la encontraría. La fiesta de cumpleaños de Sira fue un evento elegante en el jardín de la mansión Goldstein. Había 150 invitados, amigos de la escuela, profesores, colegas de David, miembros prominentes de la comunidad. Sira se veía radiante con un vestido azul oscuro, su cabello negro, tan parecido al de su madre biológica, aunque ella no lo sabía, cayendo en ondas sobre sus hombros. David la observaba desde la terraza, con una mezcla de orgullo y terror en el pecho. Pensó en todas las veces que había agradecido a Rodrigo, todas las fotos sonrientes, todos los discursos sobre estar agradecida por las oportunidades. Había sido una tonta. Pero mientras el sol comenzaba a salir, algo cambió dentro de Lucía. El miedo se transformó en rabia. La desesperación, en determinación. Rodrigo Mendoza creía que la había formado para ser suya. Pero al darle educación, conocimientos, conexiones, le había dado también las armas para destruirlo. Porque Lucía Ramírez a los 16 años no era una víctima indefensa. Era la mejor estudiante de una escuela de élite. Hablaba 3 idiomas. Entendía de leyes, negocios, estrategia. Y sobre todo, entendía que tenía 2 años antes de que Rodrigo intentara ejecutar su plan. Y entonces llegó Sira. La audiencia sonrió, algunos sacando pañuelos anticipando un discurso emotivo. La he visto crecer desde una bebé curiosa hasta la mujer extraordinaria que está frente a mí hoy. Y cada día, cada momento con ella, ha sido un regalo que no merecía. Su voz se quebró ligeramente. Sira, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y quiero que sepas que todo lo que he hecho, lo he hecho por amor. Esas últimas palabras fueron casi una confesión. Casi. Sira subió al escenario y abrazó a David fuertemente. Te amo, Ava. Gracias por salvarme, por darme esta vida, por ser el mejor padre que alguien podría desear. David la sostuvo, sintiendo lágrimas correr por sus mejillas. Comenzó a llevar un diario digital secreto, encriptado, donde registraba cada comentario inapropiado, cada contacto físico no deseado, cada amenaza velada. Guardaba copias de todos los mensajes de texto donde Rodrigo mencionaba su futuro juntos. Grababa conversaciones con una aplicación discreta en su teléfono. Estaba construyendo un caso, pero necesitaba más. A los 17 años,
Lucía comenzó a investigar a fondo a Rodrigo Mendoza. Usó las computadoras de la escuela y cafés internet para ocultar sus búsquedas. Lo que descubrió la horrorizó. No era la primera. Que los padres biológicos no eran desconocidos como se declaró oficialmente. El abogado hizo una pausa. David, si este periodista sigue investigando, va a descubrir quién era realmente el padre de Sira. Y va a descubrir tu conexión con él. David sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Cuánto tiempo tenemos? Semanas, tal vez un mes si tenemos suerte. David, tienes que decirle a Sira la verdad antes de que la lea en un periódico. La venganza de 18 años estaba a punto de explotar en sus caras. Esa noche, David llamó a Sira a su estudio. Ella entró sonriendo, feliz, inocente. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. Motek, siéntate. Necesito contarte algo importante. ¿Qué pasa, Ava? Investigando los registros financieros públicos de la fundación, descubrió algo crucial. La mayor parte del dinero no venía de Rodrigo directamente, sino de donaciones deducibles de impuestos de su empresa. Estaba usando la fundación como un esquema para reducir impuestos mientras alimentaba su depravación personal. Eso era fraude fiscal. Eso era evidencia criminal. Durante el verano antes de su último año de preparatoria, Lucía tomó una decisión que cambiaría todo. Contactó en secreto a una organización de derechos de mujeres y niñas. Les contó su historia, les mostró su evidencia. Al principio fueron escépticos, pero cuando vieron la documentación que había recopilado durante meses, entendieron que tenían un caso explosivo. Y me traicionó de la peor forma posible. Y entonces, David le contó todo. David habló durante 2 horas. Le contó sobre la sociedad con Joseph, sobre la traición, sobre el robo de tecnología, sobre cómo el dinero robado había financiado indirectamente el atentado que mató a su hermano. Le contó sobre la noche que llegó a la casa de los Al-Rashid planeando venganza legal, solo para encontrarlos muertos. Le contó sobre la decisión de adoptarla, sobre el plan original de criarla para después revelarle que su padre había sido un criminal. Pero entonces te conocí y la voz de David se quebró, y con cada día que pasaba, cada sonrisa, cada «te amo Ava», me enamoré de ti como si fueras realmente mi hija. Y olvidé la venganza. Durante los siguientes meses, con ayuda de la maestra Patricia, Lucía estableció un fondo de emergencia secreto usando el dinero que había ahorrado de pequeños trabajos freelance de traducción, otro de los talentos que Rodrigo había financiado sin saber que lo usaría contra él. Era suficiente para mantener a su familia durante 6 meses si el apoyo de Rodrigo desaparecía súbitamente. También se aseguró de que su hermano Roberto, ahora de 12 años, tuviera garantizada una beca real en su escuela actual, independiente de la generosidad de Rodrigo. Habló con su familia sobre planes de contingencia sin revelar aún la verdad completa. Me robaste la oportunidad de conocer a mi verdadera familia. Tu verdadera familia está muerta, Sira. Yo soy tu familia. No, tú eres el hombre que me usó como pieza de ajedrez en tu juego de venganza. Los ojos de Sira brillaban con furia y dolor. ¿Cuánto de tu amor fue real y cuánto fue parte de tu plan para destruir la memoria de mi padre? Todo fue real. Lo juro por todo lo sagrado, cada momento contigo fue real. ¿Cómo puedo creerte? Me has mentido durante 18 años. Cada te amo, cada estoy orgulloso de ti, cada momento que pensé que era tu hija. ¿Cuánto de eso fue verdad y cuánto fue manipulación? David no tenía respuesta para eso. Llevaba también, oculto en su bolso, un dispositivo de grabación de calidad profesional que la maestra Patricia le había proporcionado. La fiesta fue un espectáculo de riqueza obscena. Música en vivo, catering de chefs reconocidos, champaña que costaba más que el ingreso anual de su familia. Lucía sonrió, saludó, agradeció cumplidos, todo mientras su corazón latía con violencia contra sus costillas. Rodrigo estaba radiante, moviéndose entre sus invitados como un rey en su corte. Cada cierto tiempo, sus ojos buscaban a Lucía, y cuando sus miradas se encontraban,
Él sonreía con una mezcla de anticipación y posesión que la hacía sentir náuseas. A las 10 de la noche, Rodrigo pidió silencio y llamó a Lucía al centro del salón. Amigos, comenzó con voz amplificada por el sistema de sonido. Hace 11 años tomé una decisión que cambió mi vida. Visité una escuela humilde y conocí a una niña extraordinaria, Lucía Ramírez. Los invitados aplaudieron. Lucía mantuvo su sonrisa congelada. Durante todos estos años, he tenido el privilegio de verla crecer, de ser parte de su desarrollo. He invertido no solo dinero, sino mi corazón en ella. Y hoy, en su cumpleaños 18, quiero celebrar no solo su graduación académica, sino algo mucho más personal. El salón quedó en silencio absoluto. Algunos invitados intercambiaron miradas de complicidad, como si supieran lo que venía. En su habitación, Sira leía cada documento que David le había dado. Y lo que descubrió la destrozó de formas que no había anticipado. Su padre, Youssef al-Rashid, había sido exactamente lo que David decía: un traidor, un ladrón, un hombre que había robado millones y los había usado de formas terribles. Los documentos eran irrefutables. Pero había algo más en esos archivos, algo que David probablemente había olvidado que estaba ahí. Correos electrónicos entre Youssef y su esposa Laila, interceptados por los investigadores privados de David años atrás. En esos correos, Laila le suplicaba a Youssef que dejara sus actividades criminales. Le decía que tenían una hija ahora, que necesitaban ser mejores personas. Reoc 3. Lo que sucedió después conmocionó a todos los presentes. Lucía miró el anillo, luego a Rodrigo arrodillado frente a ella, luego al salón lleno de cómplices silenciosos de esta perversión disfrazada de cuento de hadas. Y en lugar del pánico que había sentido 2 años atrás, sintió una calma absoluta. Era su momento. Señor Mendoza, dijo con voz clara que cortó el silencio como un cuchillo, ¿puedo hacerle algunas preguntas antes de responder? Rodrigo pareció sorprendido pero sonrió indulgente. Por supuesto, mi amor. ¿Cuántos años tenía yo cuando usted decidió que sería su esposa? La sonrisa vaciló ligeramente. Lucía, no es momento para. Responda la pregunta, por favor. Lloró por la familia que nunca conoció. Y lloró por la familia que acababa de perder. Al cuarto día, Sira finalmente salió de su habitación. Encontró a David en la cocina, sin afeitar, con ojeras profundas, preparando café con manos temblorosas. Necesito respuestas, dijo sin preámbulo. David se giró, esperanza y miedo mezclados en su expresión. Lo que quieras. ¿En algún momento de los últimos 18 años dejaste de verme como la hija de tu enemigo y comenzaste a verme solo como tu hija? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Sí. Mucho antes de lo que debería admitir. Probablemente cuando tenías 2 años y me dijiste que yo era tu persona favorita en el mundo. O tal vez antes, cuando diste tus primeros pasos hacia mí. No lo sé exactamente, Sira. Pero pasó. ¿Y la venganza? ¿Cuándo dejaste de querer venganza? Cuando me di cuenta de que amarte era más importante que odiar a tu padre. Cuando entendí que la mejor venganza contra un traidor no era destruir a su hija, sino darle la vida que él nunca podría haberle dado. Sira procesó esto en silencio. Luego preguntó la cuestión más difícil: si pudieras volver atrás, ¿lo harías diferente? David cerró los ojos, considerando honestamente la pregunta. No sé. Si no te hubiera adoptado, habrías crecido en orfanatos o con familia lejana que no te conocía. No habrías tenido las oportunidades que tuviste. No seríamos lo que éramos. Abrió los ojos, mirándola directamente. Pero tampoco te habría mentido durante 18 años. No sé qué es peor. Yo tampoco. Sira se sirvió café, sus manos también temblaban. He estado pensando. Youssef al-Rashid era mi padre biológico. Era un criminal. Un traidor. Alguien que causó dolor y muerte. No puedo defenderlo. Pero tampoco lo conocí. No puedo odiarlo completamente porque nunca tuve la oportunidad de amarlo primero. Lo entiendo. Tú, continuó Sira,
me criaste. Me amaste, eventualmente. Me diste todo. Pero también me mentiste, me manipulaste, me robaste mi identidad. Eres tanto mi salvador como mi victimizador. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y no sé cómo procesar que las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. David dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando Sira retrocedió instintivamente. Ese pequeño movimiento le dolió más que cualquier palabra. No espero tu perdón, Sira. No lo merezco. Pero necesito que sepas algo, de todas las decisiones que he tomado en mi vida, las mejores han sido las que tomé como tu padre. Los momentos en que olvidé la venganza y simplemente te amé. Esos fueron reales. ¿Y cómo se supone que distinga entre los momentos reales y los momentos de manipulación? La voz de Sira se quebró. Cuando me enseñaste a andar en bicicleta, ¿eso fue real? ¿Cuando me consolaste después de mi primera desilusión amorosa? ¿Cuándo lloraste en mi graduación? ¿Cuáles de esos momentos fueron David el padre y cuáles fueron David el vengador? Todos fueron reales. Te lo juro. Pero, ¿cómo puedo confiar en tu palabra cuando cada palabra ha sido una mentira? No había respuesta para eso. Y ambos lo sabían. Acto 3. La investigación. Sira pasó las siguientes semanas investigando obsesivamente. Contrató a su propio investigador privado, contactó a periodistas que habían cubierto el caso Al-Rashid en 2005, buscó cualquier familiar lejano que pudiera darle información sobre sus padres biológicos. Lo que descubrió pintó un cuadro mucho más complejo de lo que David le había contado. Sí, Joseph había robado tecnología y dinero. Eso era irrefutable. Pero las circunstancias eran más complicadas. Joseph había nacido en una familia palestina que había perdido todo durante conflictos territoriales. Había construido su fortuna desde cero, siempre sintiéndose como un extraño en Israel, siempre luchando contra discriminación silenciosa. La mañana siguiente, México despertó con un escándalo que dominaría los titulares durante meses. Millonario usaba fundación benéfica para formar niñas como futuras esposas. Red de depredadores de élite expuesta, el caso Mendoza. Valiente joven denuncia sistema de grooming institucionalizado. Los periódicos, programas de noticias y redes sociales estallaron con la historia. La investigación periodística que Lucía había ayudado a coordinar con la maestra Patricia revelaba algo mucho más siniestro que un solo depredador. Era un sistema completo. La Fundación Futuro Brillante había operado durante 15 años. De las 47 niñas becadas, 12 habían terminado casándose con Rodrigo o sus asociados al cumplir la mayoría de edad. El poema hablaba de esperanzas y sueños que Laila tenía para su hija, que creciera en un mundo de paz, que conociera ambos lados de su herencia, que fuera un puente entre culturas en lugar de una víctima de su división. Sira lloró leyendo las palabras de la madre que nunca conoció. También descubrió algo que la conmocionó: tenía familia. Primos en Jordania, una abuela que todavía vivía en Ramala. Familia que no sabía que ella existía, o que creía que había muerto junto con sus padres hace 18 años. Una tarde, Sira regresó a la mansión y encontró a David en su estudio, como siempre. Pero ahora el espacio entre ellos se sentía como un abismo. Encontré familia, anunció sin preámbulo. Tengo una abuela. Primos. Para cuando cumplen 18, muchas no pueden imaginar siquiera la posibilidad de decir no, porque toda su existencia ha sido construida sobre la generosidad de su depredador. Sus palabras resonaron en todo el país. Otras víctimas comenzaron a aparecer, no solo de la fundación de Rodrigo, sino de organizaciones similares operadas por otros hombres poderosos. El caso se transformó en un movimiento nacional. Almohadilla Niñas no son proyectos se volvió trending topic internacional. Pero para Lucía, el precio personal fue devastador de formas que no había anticipado completamente. 3 semanas después del escándalo, Lucía estaba sentada en la mesa de la cocina de su casa, mirando las paredes de lámina que habían sido su hogar durante 18 años. No puede borrar 18 años. ¿No? La voz de Sira subió de tono.
Porque se siente exactamente como si hubiera sido borrada. Como si Cira Goldstein fuera solo un personaje que interpreté sin saberlo. Y ahora que sé la verdad, no sé quién soy realmente. Esa era la verdadera tragedia, la crisis de identidad. Durante las siguientes semanas, Cira comenzó a cambiar visiblemente. Dejó de usar el apellido Goldstein en sus aplicaciones universitarias, poniendo en su lugar Cira Ben-Ari, hija de mi padre, en hebreo, un apellido neutral. Comenzó a aprender árabe, el idioma de su padre biológico. Investigó sobre cultura palestina, sobre el conflicto israelí-palestino desde perspectivas que nunca había considerado. Y David observaba, sintiendo cómo perdía poco a poco a la hija que había criado. Reog 5, pero entonces llegó el artículo. El periodista que había estado investigando finalmente publicó su artículo. Era devastador. El titular decía, magnate tecnológico adoptó a hija de socio muerto en posible venganza. El artículo documentaba todo, la traición de Joseph, la muerte de ambos padres, la adopción sospechosamente rápida por parte de David, las irregularidades en los documentos, testimonios de personas que habían escuchado a David hablar sobre venganza contra Joseph años atrás. La historia se volvió viral en cuestión de horas. Cira despertó con su teléfono explotando de mensajes. Amigos, conocidos, incluso desconocidos, todos queriendo saber si la historia era cierta. Los medios acamparon frente a la mansión Goldstein. Las redes sociales estallaron con opiniones divididas. Es un monstruo que usó a una niña inocente para venganza. Pero le dio una vida increíble. ¿No cuenta eso? La adoptó con intenciones maliciosas. Eso lo hace imperdonable. Pero la amó. Eso es obvio. ¿El amor no redime las intenciones iniciales? Cira leyó cada comentario, cada análisis, cada opinión de extraños sobre su vida. Y se dio cuenta de algo, su historia ya no le pertenecía. Se había convertido en un debate público sobre moralidad, venganza y redención. David también vio el artículo. Y lo que más le dolió no fueron las acusaciones contra él, sino una cita que habían obtenido de Cira, presumiblemente de una entrevista que ella había dado sin decirle. No sé si puedo perdonarlo. No sé si quiero perdonarlo. Lo único que sé es que el hombre que creía que era mi padre nunca existió realmente. Era solo una versión editada de un hombre más oscuro y complicado. Esas palabras lo destrozaron. Esa noche, David tocó a la puerta de la habitación de Cira por primera vez en semanas. Ella abrió, con ojos rojos de haber llorado. Vi el artículo, dijo David con voz quebrada. Todo el mundo lo vio. ¿Diste esa entrevista? El periodista me contactó. Pensé que tenía derecho a contar mi versión de la historia. ¿Y la contaste? Bien. David se pasó una mano por el cabello. Cira, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero, ¿podemos hablar? ¿De verdad hablar? Sin secretos, sin mentiras, sin nada escondido. Cira lo consideró por un largo momento. Luego asintió y lo dejó entrar a su habitación, algo que no había hecho en semanas. Se sentaron en su cama, con la misma distancia física que reflejaba la distancia emocional entre ellos. Quiero contarte algo que nunca te dije, comenzó David. Sobre la noche que te adopté. Ya sé todo sobre esa noche. No, no lo sabes. Sabes los hechos. Algún día, cuando el dolor se calme, verán lo que realmente pasó. Verán que salvaste no solo tu vida, sino potencialmente las vidas de docenas de otras niñas. Porque después de tu caso, ¿sabes cuántas fundaciones benéficas similares están siendo investigadas? 17. ¿Sabes cuántas niñas han sido rescatadas de situaciones similares? 32 hasta ahora. Esos números se convirtieron en el ancla de Lucía. Cuando la oscuridad la amenazaba, se recordaba a sí misma, 32 niñas que no serían groomed, manipuladas, compradas. 32 futuros que no serían robados. Y ese número seguía creciendo cada semana. Y fue aterrador y maravilloso al mismo tiempo. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque quiero que entiendas que sí,
te adopté por las razones equivocadas. Pero te quedaste en mi vida por las razones correctas. Y cada día que pasó, las razones equivocadas se volvieron menos importantes hasta que desaparecieron por completo. Pero no puedo saber cuándo desaparecieron. No puedo saber en qué momento dejaste de ser el vengador y te convertiste en mi padre real. Yo tampoco lo sé exactamente, admitió David. Fue gradual. Como el amanecer. No notas el momento exacto en que la oscuridad se convierte en luz, pero de repente el sol está ahí. Era la metáfora más honesta que había usado en 18 años. Sira guardó silencio por un largo rato. Luego dijo algo que sorprendió a ambos: contraté a un investigador para que encontrara a mi abuela en Ramala. Se llama Nadia al-Rashid. Tiene 74 años. Y quiero conocerla. David sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Cuándo? La semana que viene. Voy a viajar a los territorios palestinos. Sira lo miró desafiante, esperando que él protestara, que le prohibiera ir, que le diera una razón para pelear. Pero David no hizo nada de eso. En su lugar, preguntó: ¿quieres que vaya contigo? ¿Qué? Es un viaje peligroso. Las tensiones están altas en la frontera. No deberías ir sola. David la miró seriamente. Y si vas a conocer a tu familia, si vas a enfrentar esa parte de tu identidad, no deberías hacerlo sin apoyo. ¿Y crees que tú eres la persona indicada para darme ese apoyo? ¿El hombre que odiaba a mi padre? No. Probablemente soy la peor persona para eso. Pero soy el único padre que tienes aquí. Y a pesar de todo, todavía te amo. Todavía quiero protegerte. Incluso si es de mi propio legado. Sira comenzó a llorar, y esta vez, cuando David la abrazó, ella no se apartó. Una semana después, David y Sira cruzaron el checkpoint hacia los territorios palestinos en un vehículo sin identificación. Era peligroso para ambos, David como israelí prominente, Sira como alguien atrapada entre dos mundos. El viaje fue mayormente silencioso. Sira miraba por la ventana, observando el paisaje cambiar de desarrollo israelí moderno a pueblos palestinos más antiguos y empobrecidos. Se preguntaba cómo habría sido su vida si sus padres hubieran vivido, si hubiera crecido aquí en lugar de en la mansión de Tel Aviv. ¿En qué piensas? David finalmente rompió el silencio. En vidas alternativas. En todas las versiones de mí que nunca existieron. La versión que existe es bastante extraordinaria. Pero, ¿es realmente yo? ¿O es tu creación? Ambas cosas. Como todos los hijos son parte producto de sus padres y parte su propia persona. David hizo una pausa. Sira, pase lo que pase hoy, con tu abuela, quiero que sepas que nada cambiará lo que siento por ti. Todo ya cambió, David. El momento en que me dijiste la verdad, todo cambió. Llamaste David otra vez. Su voz estaba llena de dolor. ¿Alguna vez volverás a llamarme Abba? Sira no respondió. No sabía la respuesta. La casa de Nadia al-Rashid era modesta, con paredes de piedra antigua y un pequeño jardín donde crecían olivos. Cuando llegaron, una mujer mayor salió a recibirlos. Tenía el cabello completamente blanco, pero sus ojos eran iguales a los de Sira, oscuros, intensos, llenos de historias no contadas. Amira, susurró Nadia, y comenzó a llorar. Mi pequeña Amira. Pensé que habías muerto con tus padres. Me llamo Sira ahora, dijo la joven con voz temblorosa. Pero sí, soy la hija de Joseph y Laila. Nadia la abrazó con fuerza, y Sira sintió algo que no esperaba: pertenencia. Esta mujer era su sangre de una forma que David nunca podría ser. Luego Nadia vio a David y su expresión cambió. Reconocimiento, luego shock, luego algo parecido a furia. Tú. ¿Eres David Goldstein? Sí. ¿Sabes quién soy? La madre de Joseph. Y había comenzado con una niña de 7 años que se negó a ser comprada. Después de la presentación, mientras diplomáticos y activistas la felicitaban, Lucía notó una figura familiar en la parte trasera del salón. Roberto.
Su hermano pequeño, ahora de 17 años, alto y con el uniforme de su preparatoria privada, pagada con una beca real que Lucía había ayudado a conseguir, la esperaba con una sonrisa enorme. ¿Qué haces aquí? Lucía corrió a abrazarlo. La maestra Patricia me ayudó con el vuelo. Dijo que no podía perderme esto. Roberto la abrazó fuerte. Estoy tan orgulloso de ti, hermana. ¿Y papá y mamá? Roberto vaciló. Están procesando. Papá encontró trabajo estable como supervisor de construcción. Tengo las pruebas. Tu padre era complicado, Nadia admitió con tristeza. Estaba lleno de rabia por injusticias reales. Tomó decisiones terribles. Pero te amaba, Amira. Te amaba con todo su corazón. ¿Y tu madre? La voz se le quebró. Tu madre era la persona más pura que conocí. No merecía morir así. Las 3 personas en ese jardín estaban llorando ahora, cada una por pérdidas diferentes. Durante las siguientes horas, Nadia le contó a Sira historias sobre sus padres. Sobre cómo Joseph y Laila se conocieron en la universidad, cómo se enamoraron a pesar de venir de mundos diferentes. Sobre la alegría cuando Sira nació, cómo Joseph la sostenía durante horas, prometiéndole un futuro mejor. Mostró fotos que Sira nunca había visto. Esa noche, en su habitación de hotel, Lucía abrió su laptop y escribió en el diario digital que había mantenido durante años. Querida yo de 16 años que estaba aterrada en ese restaurante. Lo logramos. No solo sobrevivimos. Prosperamos. Transformamos el dolor en propósito. La rabia en cambio sistémico. El trauma en triunfo. Rodrigo Mendoza quería crear a la mujer perfecta para sus propósitos. Y en cierto sentido, lo logró. Me dio educación, recursos, conexiones. Pero lo que no calculó es que esas mismas herramientas me darían el poder de destruirlo y reconstruirme. Perdimos a nuestra familia por un tiempo. Pero ganamos nuestra alma. Y eso, al final, es todo lo que realmente importa. Sigo asustada a veces. Sigo dudando. Pero vivió toda su vida como ciudadano de segunda clase en un país que decía ser de todos pero nunca lo trató como igual. Esa rabia lo consumió. Y cuando te tuvo a ti, trató de hacer algo que le diera poder, recursos, seguridad para ti. Lo entiendo, Sira dijo. Pero eso no justifica financiar violencia. No, no lo justifica. Pero lo explica. Nadia miró a David. Así como nada justifica robar a una niña de su familia, aunque el dolor de perder un hermano lo explique. Era una equivalencia moral que nadie esperaba. No son lo mismo, David comenzó a protestar. ¿No? Nadia lo interrumpió. Ambos tomaron algo que no les pertenecía por venganza. Joseph tomó tu tecnología y tu paz. Tú tomaste su hija y su legado. Ambos están equivocados. Ambos causaron dolor irreparable. El silencio que siguió fue pesado con verdades incómodas. Voy a quedarme, Sira anunció de repente. Aquí, en Ramala, con mi abuela. Por un tiempo. David sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Sira. No es permanente. Pero necesito conocer esta parte de mí. Aprender sobre mi cultura, mi idioma, mi familia. No puedo decidir quién soy si solo conozco la mitad de mi historia. ¿Y Harvard? Tu beca empieza en 2 meses. Voy a diferirla 1 año. Ya hablé con ellos, entenderán. Pero... David Sira lo miró directamente a los ojos, no tienes voz en esto. Ya no. Y Rodrigo sabía exactamente cómo explotarla. Pero tú fuiste más fuerte que todo eso. Doña Rosa tomó el rostro de Lucía entre sus manos. Nos salvaste a todos, aunque no lo merecíamos. ¿Puedes perdonarnos? Y Lucía, quien había pasado años aprendiendo que el perdón no es olvidar sino liberar, sonrió a través de las lágrimas. Ya los perdoné hace mucho tiempo. Ahora solo necesito que me perdonen ustedes. No hay nada que perdonar, hija. Tú siempre fuiste la víctima. Nosotros fuimos los ciegos. Esa noche,
la familia Ramírez cenó junta por primera vez en 5 años. No en una mansión comprada con dinero sucio, sino en su casa modesta comprada con trabajo honesto. Y ambas son parte de ti ahora, te guste o no. Era sabiduría que solo viene de haber vivido demasiado dolor. David regresó a Tel Aviv solo esa noche. La casa se sentía más vacía que nunca. Los pasillos donde Sira había corrido de niña, el comedor donde habían compartido miles de cenas, su habitación con todos sus libros y premios, todo era un monumento a una relación que tal vez había terminado. Durante las siguientes semanas, David cayó en una depresión profunda. No iba a trabajar, no veía a nadie, apenas comía. Su asistente intentó convencerlo de ver a un terapeuta, pero él se negó. ¿Qué podría decirle un terapeuta? ¿Qué había destruido la vida de la persona que más amaba por una venganza que olvidó hace años? Ya lo sabía. Mientras tanto, en Ramala, Sira estaba viviendo una transformación. Su abuela le enseñaba árabe, le contaba historias sobre su linaje, le mostraba fotos de generaciones de Al-Rasid que habían luchado, amado, sobrevivido. Conoció a sus primos, algunos de los cuales la recibieron con alegría, otros con sospecha por su asociación con Israel. Visitó la tumba de sus padres por primera vez. Era una tumba simple en un cementerio modesto, con sus nombres tallados en árabe y hebreo. Sira se arrodilló frente a ella y lloró por los padres que nunca conoció, por la vida que nunca tuvo, por la confusión de amar al hombre que los había odiado. Pero algo extraño comenzó a pasar después de algunas semanas. Sira comenzó a extrañar cosas de su vida anterior. El humor seco de David cuando leían juntos el periódico por las mañanas. La forma en que él insistía en ayudarla con su tarea de matemáticas aunque ella ya era mejor que él. Las cenas de Sabbat que celebraban juntos, aunque ninguno era particularmente religioso, solo por la tradición. Extrañaba a su Abba. Y eso la hizo sentir culpable. ¿Cómo podía extrañar al hombre que le había robado su identidad? ¿Al hombre que la había usado como herramienta de venganza? Acto V. La reconciliación imposible. 2 meses después de que Sira se fuera, David recibió un mensaje de ella. Solo 3 palabras. ¿Podemos hablar? David respondió inmediatamente, ¿cuándo y dónde? Hay un café en la frontera. Neutral. Mañana a las 3 de la tarde. David llegó 30 minutos temprano, nervioso como adolescente en su primera cita. Cuando Sira llegó, él casi no la reconoció. Llevaba un hijab ligero, más como una declaración cultural que religiosa. Su ropa era más modesta, su postura diferente. Se había convertido en una mezcla visual perfecta de ambos mundos. Se sentaron en silencio incómodo durante un momento, cada uno esperando que el otro hablara primero. Finalmente, Sira rompió el hielo, te ves terrible. David intentó sonreír. No he dormido mucho. Yo tampoco. Sira jugaba con su café. David, necesito decirte algo, y necesitas escuchar sin interrumpir. Está bien. Lo que hiciste fue imperdonable. Me robaste mi familia, mi nombre, mi historia. Me criaste sobre una mentira tan grande que incluso ahora, 2 meses después, me despierto confundida sobre quién soy. Hay momentos en los que te odio tanto que apenas puedo respirar. David asintió, cada palabra era un golpe que merecía. Pero, Sira continuó, su voz quebrándose, también hay momentos en los que te extraño tanto que me duele físicamente. Porque a pesar de todo, a pesar de las mentiras y la manipulación, fuiste mi padre durante 18 años. Me amaste, me protegiste, me formaste. Y no puedo simplemente borrar eso. Sira. No he terminado. Las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. Conocí a mi familia biológica. Son gente maravillosa que me ha acogido con amor. Pero cuando mi abuela me prepara té, no lo hace como tú. Cuando mis primos me cuentan chistes, no tienen tu sentido del humor. Y me doy cuenta de que he pasado solo 3 meses con ellos versus 18 años contigo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no sé cómo perdonarte. Pero tampoco sé cómo dejarte ir. Y eso me está destrozando.
David extendió su mano sobre la mesa, y después de un momento de vacilación, Sira la tomó. Nunca te voy a pedir que olvides lo que hice, David dijo con voz intensa. Nunca voy a pretender que tengo excusas. Pero si me das la oportunidad, voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que el amor que sentí, que siento, es real. ¿Cómo? ¿Cómo reconstruimos esto? No lo sé. Tal vez no podemos reconstruir lo que era. Pero tal vez podemos construir algo nuevo. Algo basado en verdad en lugar de venganza. Sira lo pensó durante un largo momento. Luego dijo algo que sorprendió a ambos: mi abuela quiere conocerte. Realmente conocerte. No como el enemigo de su hijo, sino como el hombre que crió a su nieta. ¿Por qué? Porque dice que no puede entender mi historia sin entender la tuya. Y tiene razón. Mi vida es el punto donde dos tragedias se encontraron, la muerte de tu hermano y la muerte de mis padres. Y ambos respondieron al dolor de formas que me crearon. Era una verdad profunda que ninguno había articulado antes. Durante las siguientes semanas, algo extraordinario comenzó a suceder. David empezó a visitar Ramala regularmente. Al principio, las visitas eran tensas, llenas de silencios incómodos y miradas cargadas. Pero gradualmente, David y Nadia comenzaron a hablar. Nadia le contó sobre Joseph niño, sobre cómo había crecido viendo a su propia familia ser despojada de tierras, sobre la rabia que había construido a lo largo de años. David le contó sobre su hermano, sobre el dolor de perderlo, sobre cómo ese dolor se había transformado en odio. Ambos perdimos gente que amábamos, Nadia dijo una tarde mientras preparaban té juntos, una escena que habría sido impensable meses atrás. Y ambos usamos ese dolor para justificar cosas terribles. Yo no maté a nadie. No. Pero robaste una vida. Tal vez no físicamente, pero robaste la vida que Amira debería haber tenido. Y no puedo devolvérsela. No, Nadia estuvo de acuerdo. Pero puedes darle algo diferente, la verdad, el apoyo y el espacio para decidir quién quiere ser ahora que sabe toda su historia. Era más perdón del que David merecía, y ambos lo sabían. Sira Amira Goldstein al-Rashid había decidido usar todos los nombres, rechazando elegir entre identidades, estaba parada en el escenario de graduación de Harvard, a punto de dar el discurso de despedida como mejor alumna de su generación. En la audiencia, sentados lado a lado en una escena que habría sido imposible 3 años antes, estaban David Goldstein y Nadia al-Rashid. Todavía no eran exactamente amigos, pero habían desarrollado un respeto mutuo nacido del amor compartido por la misma persona. Mi historia, comenzó Sira con voz firme, es complicada. Nací como Amira al-Rashid, hija de un hombre que tomó decisiones terribles por razones complejas. Mis padres fueron asesinados cuando yo tenía 3 meses. Y fui adoptada por un hombre que inicialmente me vio como una herramienta de venganza, pero eventualmente me amó como su hija. La audiencia estaba en silencio absoluto. La historia de Sira había sido ampliamente publicada, pero escucharla contarla en sus propias palabras era diferente. Durante años, me debatí con una pregunta: ¿puedo amar al hombre que destruyó mi herencia? ¿Puedo honrar la memoria de padres que nunca conocí mientras agradezco al hombre que me crió? ¿Tengo que elegir entre identidades, entre familias, entre historias? Y la respuesta que encontré es: no. No tengo que elegir. Porque soy el producto de todas mis historias. Soy israelí y palestina. Soy Goldstein y al-Rashid. Soy hija de la venganza que se transformó en amor. Y soy prueba de que incluso las historias que comienzan en oscuridad pueden encontrar luz. David lloraba abiertamente. Nadia le apretó la mano en un gesto de solidaridad compartida. Mi padre adoptivo, Sira continuó, mirando directamente a David, me dijo una vez que el amor no borra los pecados del pasado, pero puede crear un futuro diferente. Y tenía razón. Lo que hizo al adoptarme fue imperdonable. Pero el amor que me dio durante 18 años fue real. Y ambas cosas son verdad. Después de la ceremonia, los 3 se reunieron en el jardín de Harvard. Sira abrazó primero a su abuela, luego, después de un momento de vacilación, abrazó a David.
Estoy orgulloso de ti, Motek, David susurró. Lo sé, Abba. Era la primera vez que lo llamaba así en más de 2 años. David la sostuvo, sintiendo como si algo que había estado roto finalmente comenzaba a sanar. No completamente. Tal vez nunca completamente. Pero lo suficiente. ¿Qué vas a hacer ahora? Nadia preguntó a Sira. Voy a trabajar con una ONG que ayuda a familias divididas por el conflicto israelí-palestino. Usar mi historia para ayudar a otros a navegar identidades complejas. Perfecto, David dijo con una sonrisa genuina. Es exactamente lo que deberías hacer. Y, Sira añadió, mirando a ambos, quiero que ambos sean parte de mi vida. No separados, no tomando turnos, sino juntos. Como familia. Una familia extraña, complicada, nacida de tragedia, pero familia de todos modos. Nadia y David intercambiaron una mirada. Nunca serían amigos cercanos. Había demasiada historia, demasiado dolor. Pero por Sira, por esta joven extraordinaria que era todo lo mejor de ambos mundos, podían intentarlo. Y eso, al final, era suficiente. El salón de conferencias en la ONU en Ginebra estaba lleno de diplomáticos, activistas y periodistas. Sira, ahora de 28 años, estaba presentando un programa revolucionario, Puentes, no muros, una iniciativa que ayudaba a niños huérfanos de ambos lados del conflicto israelí-palestino a conectar con sus raíces mientras construían identidades complejas y completas. En la primera fila estaban David y Nadia, sentados juntos, algo que ya no sorprendía a nadie que conociera su historia. Mi programa, explicaba Sira a la audiencia internacional, nace de mi experiencia personal. Durante años, luché con la idea de que tenía que elegir una identidad sobre la otra. Pero la verdad es que las identidades no son excluyentes. Podemos ser múltiples cosas al mismo tiempo. Después de la presentación, un joven periodista le preguntó, señorita Goldstein al-Rashid, después de todo lo que pasó, después de años de terapia y trabajo personal, ¿ha perdonado finalmente a su padre adoptivo? Sira pensó cuidadosamente antes de responder. Perdón es una palabra complicada. Implica que todo está resuelto, que el dolor desapareció. Y no es así. Todavía hay días en los que me duele lo que perdí, la vida que nunca tuve. Pero también hay días en los que estoy agradecida por la vida que sí tuve. ¿Entonces no lo ha perdonado? He hecho algo más complejo que perdonar. He aceptado que mi padre es una persona complicada que tomó decisiones terribles por dolor y eventualmente tomó mejores decisiones por amor. Y he aceptado que yo soy quien soy no a pesar de mi historia complicada, sino gracias a ella. Esa noche, los tres cenaron juntos en un restaurante tranquilo. ¿Sabes qué día es hoy? David preguntó de repente. ¿Miércoles? Sira bromeó. Hace exactamente 23 años, te sostuve por primera vez. Una bebé de 3 meses que no dejaba de llorar. Y ahora soy una mujer de 28 años que sigue sin dejar de hablar, Sira sonrió. ¿Te pareces a tu madre en eso?, Nadia dijo suavemente. Laila también hablaba sin parar cuando estaba emocionada por algo. Hubo un momento de silencio mientras todos procesaban la facilidad con la que Nadia ahora podía mencionar a su nuera muerta frente a David, el hombre que había sido el enemigo de su hijo. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así? Sira preguntó. ¿Los tres, cenando juntos como familia? Nunca, David admitió. Cuando te adopté, imaginé muchos finales posibles. Ninguno incluía esto. ¿Y qué imaginabas? Honestamente, en mis peores momentos, imaginaba que cuando te dijera la verdad a los 18, me odiarías y nunca volverías a hablarme. Pensé que ese sería mi castigo merecido. Casi lo fue, Sira recordó con tristeza. Hubo momentos en que realmente te odiaba. Lo sé. Y no te culpo. Pero también hubo momentos, Sira continuó, tomando su mano, en los que recordaba cómo me enseñaste a andar en bicicleta, cómo me consolaste cuando mi primer novio me rompió el corazón, cómo lloraste en mi graduación de preparatoria. Y esos momentos eran tan reales como la venganza que te trajo a mi vida. Nadia observaba el intercambio con ojos brillantes.
Sabes, Sira, cuando te encontré hace 5 años, estaba tan llena de rabia. Rabia contra David por robarte, rabia contra el mundo por quitarme a mi hijo y mi nuera, rabia contra todo. ¿Y ahora? Ahora veo que la rabia solo crea más rabia. Joseph estaba lleno de rabia, y eso lo llevó a tomar decisiones que lo mataron. David estaba lleno de rabia, y eso lo llevó a un plan de venganza que casi destruye a la persona que más amaba. Si yo hubiera mantenido esa rabia, solo habría continuado el ciclo. Entonces, ¿me perdonas? David preguntó a Nadia directamente por primera vez. Nadia lo consideró. Perdón es complicado, como dijo Sira. Pero lo que sí puedo decir es esto, te estoy agradecida. Porque aunque tus intenciones iniciales fueron oscuras, le diste a mi nieta oportunidades que nunca habría tenido si hubiera crecido conmigo. Le diste educación, seguridad, amor. Sí, también le diste dolor. Pero la vida siempre incluye dolor. Era la declaración de paz más cercana que alguno de ellos obtendría. Cuando la cena terminó y caminaban juntos por las calles iluminadas de Ginebra, Sira se detuvo frente a un puente sobre el río. ¿Ven ese puente?, señaló. Eso es lo que somos. Un puente entre dos lados que parecían irreconciliables. Y sí, el puente fue construido sobre cimientos de tragedia y venganza. Pero ahora conecta, no divide. David y Nadia se pararon a cada lado de Sira, mirando el puente iluminado. Puentes, no muros, David repitió el nombre del programa de Sira. Exacto. Porque los muros solo crean más separación. Los puentes crean posibilidad. Esa noche, en su habitación de hotel, Sira escribió en el diario que había mantenido desde que descubrió la verdad hace 5 años. Querida yo de 18 años que acababa de descubrir la verdad. Sé que ahora mismo sientes que tu mundo se ha derrumbado. Que tu identidad era una mentira. Que el hombre que llamabas Abba te traicionó de la peor forma posible. Y tienes razón en sentir todo eso. Pero también quiero que sepas algo que no sabes todavía, sobrevivirás esto. Más que sobrevivir, vas a usar este dolor para crear algo hermoso. Vas a aprender que las personas son complicadas. Que alguien puede amarte genuinamente y haberte hecho daño terriblemente. Que ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Vas a descubrir que tienes 2 familias, 2 herencias, 2 historias. Y en lugar de elegir una, vas a abrazar ambas. Vas a convertirte en un puente viviente entre mundos que el odio separó. David Goldstein te robó tu nombre original, tu familia biológica, tu historia verdadera. Eso es imperdonable. Pero también te dio amor, educación, oportunidades, y eventualmente, la verdad. Eso tampoco se puede negar. No tienes que perdonarlo. Pero tal vez, con el tiempo, puedes aceptar que él es tan complicado como la situación que creó. Un hombre que comenzó con venganza pero terminó con amor genuino. Y Nadia, la abuela que nunca conociste durante 18 años, te enseñará que el perdón no es olvidar o excusar. Es elegir no dejar que el pasado envene tu futuro. Tu historia no es como las películas donde todo se resuelve perfectamente. Siempre habrá cicatrices. Siempre habrá días difíciles. Siempre te preguntarás quién habría sido si tus padres hubieran vivido, si David no te hubiera adoptado, si hubieras crecido como Amira al-Rashid. Pero también tendrás días donde te sentirás agradecida por cada parte de tu historia complicada. Porque te hizo quien eres, una mujer que entiende que las personas no son solo buenas o malas, que las situaciones no son solo blanco o negro, que el amor y el daño pueden venir de la misma fuente. Eres Ira Amira Goldstein al-Rashid. Y ese nombre largo y complicado cuenta toda tu historia. Y tu historia, por más dolorosa que sea, es tuya. Y es hermosa en su complejidad. Con amor. Tú, 5 años en el futuro. 10 años después de la revelación, David Goldstein, ahora de 73 años, estaba en su lecho de muerte. El cáncer que había ignorado durante meses finalmente lo había alcanzado. En su habitación de hospital en Tel Aviv, 2 mujeres lo acompañaban, Sira, ahora de 33 años y madre de gemelos, y Nadia, de 84 años pero todavía fuerte. ¿Hay algo que quieras decir?
Sira le preguntó, sosteniendo su mano. David la miró con ojos cansados pero claros. Solo una cosa. A pesar de todo, a pesar de cómo comenzó, estos 33 años contigo han sido los mejores de mi vida. ¿Y si pudiera volver atrás? No, Sira lo interrumpió suavemente. No digas que lo harías diferente. Porque si lo hubieras hecho diferente, no seríamos quienes somos ahora. Pero te hice tanto daño. Sí. Y también me diste mucho amor. Ambas cosas son verdad. Y he hecho las paces con esa contradicción. Nadia se acercó y, en un gesto que sorprendió a todos, tomó la otra mano de David. Ve en paz, David Goldstein. Hiciste cosas imperdonables. Pero también criaste una hija extraordinaria que está cambiando el mundo. Que eso sea tu legado. David cerró los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias. No merezco tu gracia. Nadie merece gracia, Nadia dijo sabiamente. Por eso se llama gracia. David Goldstein murió esa noche, con las manos de las dos mujeres que representaban ambos lados de su complicada historia sosteniéndolo. En su funeral, tanto judíos como palestinos estuvieron presentes, unidos por su conexión con Sira. Y cuando ella dio el elogio, habló honestamente. Mi padre fue un hombre complicado que tomó la peor decisión de su vida por las peores razones, y pasó el resto de su vida intentando enmendarla. No siempre lo logró. Pero lo intentó. Y en ese intento, me enseñó algo valioso, que las personas pueden cambiar, que el amor puede nacer incluso de las intenciones más oscuras, y que la redención, aunque nunca completa, siempre es posible. Porque a veces, las historias más complicadas son las más verdaderas. A veces, el amor y el daño vienen de la misma fuente. Y a veces, la familia que encontramos en la venganza se convierte en la familia que elegimos en el amor. Esta fue la historia de David, Sira y Nadia. Una historia de venganza que se transformó en amor. Una historia que demuestra que incluso de las cenizas de la tragedia, puede nacer algo hermoso. Aunque lleve 33 años y 1 millón de lágrimas para lograrlo.